Usted está despedido porque es demasiado viejo. La frase cayó como un golpe en el estómago, y por un segundo el ruido de la oficina pareció desaparecer. Solo quedó el zumbido del aire acondicionado y las risas apagadas de los que no podían disimular el gusto por la escena. Respiró hondo, enderezó la postura e intentó mantener la voz firme, pero la sangre hervía y las manos, aunque curtidas por los años, temblaban. Repita. Está despedido, Augusto. La empresa necesita gente con energía, mirada moderna. Usted se quedó atrás. El jefe giró la silla, cruzó las piernas y sostuvo la mirada, como quien disfruta de un espectáculo. Alrededor, las pantallas mostraban gráficos de colores subiendo y bajando, mientras alguien levantaba el celular por debajo de la mesa. Solo un segundo, solo una foto, solo para recordar ese instante. La vergüenza ya corría por el pasillo antes de que la puerta se cerrara. ¿Después de 30 años? Preguntó Augusto en un hilo de voz. 30 años que honramos con un paquete de salida. Firme y lleve su experiencia a otro lugar. La empresa cambia, Augusto. Usted no. Un chasquido seco. El sobre blanco cayó en la mesa como una sentencia. No miró el papel, miró sus manos, manos con callos viejos de quien empezó cargando cajas, luego aprendió procesos, luego inventó atajos, luego salvó entregas perdidas. Manos que sostuvieron plazos que ningún aprendiz soportaría sin caer. Manos que en ese momento no sabían dónde apoyarse, en el bolsillo, en el sobre, en el pecho. Al menos dígame la verdad, dijo. No es por rendimiento. Es por edad. El jefe sonrió con la boca, pero los ojos estaban fríos. El mercado es joven, la vida es rápida. Necesitamos a quien corra. Usted se frena. Afuera, el equipo fingía trabajar, pero las orejas se inclinaban como antenas. Alguien dejó escapar una tos que se volvió risita. Otro murmuró. Dijo que el sistema nuevo era innecesario. No sabe usar IA. Es un fósil. La piel de Augusto ardió. Ensayó una respuesta cortante, una frase de efecto, un golpe de dignidad. Nada salió, solo el silencio como cuchillo, cortando la garganta, y el orgullo intentando sostenerse. Si ya terminó, dijo el jefe, Ana de RRHH lo acompañará. Yo termino, contestó Augusto enderezando el cuerpo, pero no como usted piensa. Recogió la mirada. Guardó el sobre sin abrir, tocó la manija y empujó la puerta. El pasillo entero se alineó como en un teatro mal ensayado. Un pasante mordió la uña, 2 analistas se mandaban mensajes riendo, y el coordinador fingió una llamada urgente para no cruzar los ojos. Nadie se atrevió a decir «fuerza». Nadie. La humillación tenía público y aplausos mudos. «Su tarjeta, por favor», dijo la analista de RRHH, extendiendo la mano. Augusto soltó la correa con un chasquido metálico. La tarjeta pareció más pesada que nunca, como si cargara todas las horas extra, los sábados, las madrugadas de informe. «Firme aquí y aquí», firmó. La lapicera raspó el papel con prisa incómoda. Al final, la analista sonrió de manera mecánica. «Le deseamos éxito». «Deseen carácter», respondió en voz baja. Ella fingió no escuchar. En el ascensor, el espejo devolvió un rostro cansado, pero erguido. Arrugas que no pedían perdón por estar. Canas que ya habían visto contratos caerse y renacer. Ojos que aprendieron a medir personas sin hojas de cálculo. Detrás de él, 2 colegas entraron apurados y cortaron la charla al verlo. «Fue ahora», murmuró uno. «Fue», murmuró el otro. «Dijeron que no se actualiza». El ascensor sonó en planta baja. Augusto salió, sintió el aire de la calle en la cara y por un momento el mundo pareció enorme de golpe. Sin tarjeta, sin oficina, sin motivo para el café de las 9. La reja de la empresa se cerró detrás con el mismo sonido de todas las mañanas, pero ahora era distinto. Final. Las suelas gastadas de los zapatos arañaron la vereda como buscando un nuevo ritmo. «¿Todo bien, don Augusto?», preguntó el guardia, sin saber.
Nada que un buen silencio no arregle, contestó con un gesto breve. En la parada de bus, dos chicos reían con un video. Uno comentó demasiado alto. Viejo triste, ¿no? Habla más bajo, se rió el otro. O llora. Augusto respiró. Tragó. No contestó. El colectivo llegó. Abrió las puertas con un suspiro y en la ventana el reflejo del edificio brilló como un trofeo lejano. No subió. Caminó. Pasó frente a la panadería, donde la vitrina mostraba bollos con azúcar. Recordó que había prometido llevar uno a la nieta el sábado. Promesas simples se vuelven anclas cuando el mar se pone bravo, pensó. Siguió andando. En casa, el timbre apenas sonó y la esposa abrió con una sonrisa cansada, de esas que saben querer sin ruido. Llegaste temprano. Llegué. ¿Quieres café? Quiero. Se sentó a la mesa y sintió el aroma fuerte. El reloj de la pared marcaba un tic-tac implacable, recordando que el tiempo no regresa, solo empuja. La esposa puso la taza. Se sentó enfrente, le tomó la mano. ¿Hablaron de tu edad? Hablaron de velocidad. ¿Y tú? Salí despacio, para no tropezar con el orgullo. Ella sonrió apenas, pero los ojos brillaban. Tú no eres tu tarjeta, Augusto. Lo sé, pero el mundo lo olvida. El celular vibró. Mensajes viejos. Felicidades por la entrega, solo tú para resolver. Todo de antes. De ahora, nada. Como si se hubiera vuelto invisible. Abrió el cajón. Sacó un cuaderno gastado y con la misma letra firme que usó para enseñar a novatos, escribió «Lo que aún sé». La lapicera corrió casi sola. Procesos, mapas, errores que nadie ve, cuellos de botella ocultos, atajos que no aparecen en manuales. En pocas líneas, un mundo. En cada palabra, una vida entera de camino. ¿Vas a buscar abogado?, preguntó la esposa. Puede ser, pero no hoy. Hoy respiro. El teléfono fijo sonó. Raro. Del otro lado, la voz del hijo. Papá, me enteré. ¿Ya? Las noticias vuelan. ¿Estás bien? Sí. Solo duele donde fingimos que no duele. Ven a cenar mañana. Julia preguntó por ti. Le llevo un bollo, de los con azúcar arriba. Le va a encantar. Colgó y se quedó mirando la pared, donde la sombra de la ventana dibujaba un cuadrado de luz. Luz que cambia de lugar, pero no deja de ser luz. El corazón empezó a calmarse. La vergüenza seguía golpeando, pero poco a poco, latido a latido, perdía fuerza. El primer pensamiento amargo cedió a otro, más viejo. Lo que se construye despacio, nadie lo roba. Lo repitió varias veces, como quien acomoda el alma. Al final de la tarde, salió de nuevo. Necesitaba caminar para que la mente no se quedara quieta. Pasó frente a una tienda que bajaba la persiana. Oyó al dueño quejarse de proveedores, plazos, intereses. Más adelante, una papelería vacía. La dueña apretaba la calculadora de mesa, mordiendo el labio. Augusto se detuvo. Observó las filas de cuadernos y lapiceras y sin querer midió con los ojos el flujo, el desperdicio, la vitrina mal usada. El viejo hábito de ver procesos escondidos volvió a pinchar. ¿Necesita algo?, preguntó la dueña por pura cortesía. Solo mirando. Ah, si quiere, mañana hay rebaja. ¿Qué es lo que más vende? Libretas baratas. Lo demás se queda. La vitrina empuja al cliente a lo barato. Si cambia el orden, rota el stock parado. Ella lo miró, sorprendida. ¿Usted es del rubro? Soy del tiempo. Él sonrió y siguió. En la plaza, adolescentes practicaban trucos de skate. A cada caída, una risa burlona. A cada acierto, un grito de triunfo. Augusto se sentó en un banco, cerró los ojos un instante y dejó que el ruido de la plaza le despejara la cabeza. Recordó el primer día en la empresa, cuando solo tenía un traje sencillo y un gran deseo de no fallar. Recordó cuando inventó un flujo nuevo que ahorró semanas de trabajo y lo trataron como magia. Recordó, sobre todo, cuántas veces dijeron «no se puede» y se pudo. ¿Por qué ahora sería distinto? El cielo empezó a cambiar de color. Se levantó, volvió a casa, encendió la luz de la sala y de nuevo abrió el cuaderno. Escribió en lo alto
Plan. La palabra quedó grande, centrada, como si pidiera respeto. Debajo otras: contacto viejo, proveedor olvidado, mapa de pérdidas, capacitación práctica. Ideas antiguas que todavía sirven, ideas nuevas que nunca tuvo tiempo de probar. Un pequeño arsenal. El celular vibró otra vez. Un número desconocido. ¿Hola? ¿Augusto? Soy Renato. ¿Se acuerda de mí? La memoria abrió una gaveta. Sí, un joven callado al que él entrenó hace años. Ahora, según escuchó, llevaba una pequeña empresa de insumos. Me acuerdo. Supe lo que le hicieron. Me dio bronca. No gastes en bronca. Entonces gástela conmigo. Necesito ayuda. Estoy perdiendo clientes y no sé dónde está la fuga. Nadie lo ve. Usted lo ve. Augusto miró la mesa. El cuaderno abierto, la taza vacía, la lapicera pidiendo otra línea. Sintió la espalda acomodarse sola, como quien se alista para cargar un peso conocido. Mañana, a las 8, sin glamour, sin promesa, solo trabajo. Perfecto, yo preparo los informes. No hace falta. Prepara la verdad. Colgó, se quedó de pie en medio de la sala y notó que el aire estaba más liviano. No era victoria, era inicio. La humillación aún estaba allí, pero ahora tenía compañía. Un hilo de camino. Fue a la cocina, besó a la esposa en la frente. Mañana temprano. ¿Trabajo? Trabajo. Va a salir bien. No lo sé, pero voy a poner todo lo que sé sobre la mesa. De noche, se acostó y escuchó los ruidos de siempre en la casa. La madera que cruje, el viento en la ventana, la heladera que suspira. El sueño vino de a poco, y antes de apagarse, volvió a ver la escena de la oficina. La silla girando, la sonrisa fría, las risitas en el pasillo. El recuerdo dolió, y aún así, encima de eso, algo nuevo se levantó, simple y terco, como un ladrillo bien puesto. Al día siguiente, a las 7:50, Augusto ya estaba frente al galpón de la empresa de Renato. Una fachada modesta con letras gastadas, el portón medio trabado, la recepción con papeles amontonados, el reloj de fichar atrasado 2 minutos. Sonrió de lado, como quien encuentra viejos fantasmas y decide llamarlos por su nombre. «Buenos días, don Augusto», dijo Renato apareciendo apurado. «¿Cree que podrá encontrar el problema? Yo no creo nada, yo mido, y lo que se mide se arregla». Augusto pasó el cuaderno a la otra mano, respiró profundo y dio el primer paso hacia adentro, porque la puerta que se cerró ayer a veces nos empuja a la correcta. Y, del otro lado, ya había gente esperando respuestas que solo un demasiado viejo sabía dar. Los que se rieron ayer no tienen idea de lo que está por empezar. La puerta de casa chirrió cuando entró. No era solo el sonido de la madera gastada, era el eco de la vergüenza que venía con cada paso. Augusto respiró profundo. Colgó el saco en el mismo perchero de siempre, pero parecía que la ropa ya no tenía dueño. La esposa, que esperaba en la cocina, lo notó sin palabras. Algo se había roto. «Llegaste temprano», comentó, intentando no sonar preocupada. «Llegué demasiado temprano para quien debería estar ocupado». Ella dejó de mover la olla. Los ojos de ella, cansados pero atentos, buscaban en los de él una respuesta. Él corrió la silla, se sentó despacio y apoyó los codos sobre la mesa. El silencio pesaba. «Fue por la edad, ¿verdad?», preguntó ella con la voz entrecortada. «Fue. No lo dijeron así, pero lo dijeron». La cuchara cayó al suelo y el sonido retumbó demasiado fuerte para una cocina pequeña. Ella no lloró, no gritó. Solo apoyó la mano sobre la de él, como si ese gesto fuera la última muralla contra el mundo. Esa noche, Augusto casi no pudo comer. El plato estaba lleno, pero cada bocado parecía arena en la boca. En el reloj de la pared, las agujas se arrastraban como si se burlaran de él. La tele encendida en la sala mostraba cualquier programa, con risas grabadas, mientras él solo escuchaba la frase que golpeaba: «Usted está demasiado viejo». Al acostarse, el cuerpo pedía sueño, pero la mente no dejaba. En la oscuridad, los pensamientos venían como agujas.
¿Será que soy de verdad inútil? ¿Será que todo lo que hice se volvió polvo? ¿Cómo voy a mirar a los vecinos? ¿Qué le voy a decir a mi hija? Se giraba de un lado a otro. La esposa al lado fingía dormir para no aumentar su peso, pero su pecho subía y bajaba en un ritmo desordenado, delatando la angustia que también cargaba. A la mañana siguiente, el sonido del portón al abrirse lo trajo de vuelta a la realidad. El hijo menor entró con la mochila del colegio y se quedó en la puerta, confundido. «Papá, ¿por qué no fuiste a trabajar?» «Porque ahora trabajo en casa», respondió Augusto sin pensar, intentando suavizar. «Pero siempre dijiste que solo se queda en casa el que se jubila». «Entonces, es casi eso». El chico tiró la mochila y corrió al cuarto. Augusto sintió que había fallado en todo. En el empleo, en la casa, en la imagen de ejemplo que siempre quiso ser. Al salir a comprar pan, recibió miradas que ardían más que el sol. El panadero, curioso, preguntó: «¿Día libre hoy, don Augusto?» «Libre», contestó con la voz seca. De regreso, dos vecinas cuchicheaban cerca del portón. No se entendían las palabras, pero sí las risas. Con cada paso, parecía que el barrio entero ya lo sabía. El hombre que siempre salía con corbata a las 7 de la mañana, ahora cargaba una bolsa de pan sin prisa. Los ojos pesaban más que los hombros. En casa, la hija mayor llamó de sorpresa: «Papá, ¿estás bien?» Él intentó disimular. «Sí, solo un contratiempo. Vi comentarios en el grupo. Dijeron que te echaron. Lo dijeron antes de que yo pudiera contar. No te preocupes, papá. Tú vales más que esa empresa». «¿Valgo? El mercado no piensa así». Ella cayó al otro lado de la línea, y en ese silencio, Augusto sintió el dolor de ser una carga para los hijos, cuando siempre soñó con ser orgullo. Los días siguientes fueron eternos. Se levantaba temprano por costumbre, pero no tenía a dónde ir. Arreglaba la cama, preparaba café y después se quedaba mirando por la ventana, viendo a los demás salir a trabajar. Los autos pasaban apurados, la gente con auriculares y carpetas en la mano, y él, atrapado en una rutina vacía. La esposa intentaba animar: «Descansa un poco, Augusto. Nunca descansaste. Descanso es premio. Esto es castigo». De noche, en la cena, la comida parecía siempre poca, aunque alcanzara, porque el sabor no era de arroz o frijoles, era de incertidumbre. Cada cuenta en la mesa era un corte, cada boleta un peso. Sabía que lo que tenían ahorrado no duraría mucho. Una tarde, al salir a caminar, encontró a dos excompañeros en la plaza. Se miraron y lo saludaron sin fuerza. Y entonces Augusto, disfrutando la jubilación, soltó uno con ironía apenas disimulada: «Sí, algo así». «Pues claro, ¿no? El mercado está duro. Solo sobrevive el que se actualiza». Rieron y se fueron. Augusto quedó parado, sintiendo el suelo hundirse. No eran solo palabras, eran puñales, comentarios que arrancan más que el orgullo, arrancan la fe de seguir. Regresó a casa despacio. En el camino, se sentó en un banco de la plaza y dejó la cabeza caer hacia atrás. El cielo estaba limpio, azul, indiferente al drama de los hombres. Y mirando ese vacío pensó: ¿será que mi vida terminó aquí? Esa noche, mientras arreglaba el cuarto, la esposa encontró el cuaderno encima de la mesa. Hojeó algunas páginas y vio las notas que él había empezado a escribir. Procesos, ideas, mejoras. Sintió un nudo en la garganta. «Todavía tienes mucho aquí dentro», dijo, señalando el cuaderno. «Pero nadie quiere escuchar. Alguien querrá. Solo tienes que encontrarlo». Ella cerró el cuaderno, lo puso en sus manos y lo apretó fuerte. Por un momento, sus ojos volvieron a brillar, como si recordaran que, a pesar del peso del rechazo, había algo que ni el despido podía robar: la experiencia. A la mañana siguiente, Augusto se miró al espejo antes de salir a comprar el diario. Las ojeras estaban más hondas, pero los ojos aún tenían fuego. En el reflejo, murmuró: «Me tiraron a la basura, pero no me acabaron». En el fondo, sabía, el dolor del rechazo era apenas el primer capítulo.
El mundo todavía iba a descubrir que el demasiado viejo tenía más futuro que muchos jóvenes juntos. Los días corrían lentos, como si el reloj hubiera perdido la prisa. Augusto ya se acostumbraba al silencio incómodo de no tener a dónde ir. Se levantaba temprano, preparaba café, leía diarios viejos, pero cada página sobre nuevas startups o jóvenes empresarios millonarios parecía empujarlo más al fondo, con la idea de que el mundo avanzaba sin él. Ese martes, sin embargo, el teléfono fijo sonó. Raro. El sonido resonó en la sala como si fuera un llamado. Contestó con la voz cansada. «Hola, don Augusto, soy Renato. ¿Se acuerda de mí?» La memoria trajo imágenes viejas. Un muchacho flaco, tímido, al que había entrenado en sus primeros años como jefe, siempre aplicado, siempre con ganas de aprender, pero inseguro. Augusto sonrió de lado. «Claro que me acuerdo, Renato. Usted era el que anotaba todo». «Sí, yo mismo. Mire, me enteré de lo que pasó con usted. Es una injusticia. El mundo lo llama mercado, muchacho. Entonces ese mercado necesita corrección, y creo que solo usted puede ayudarme». Augusto arqueó las cejas. Esa frase encendió una chispa. «¿Qué está pasando?» «Mi empresa se está hundiendo, don Augusto. Es chica, de insumos para oficinas. Intenté innovar, contratar consultores. Nada funcionó. Estoy a punto de cerrar. No sé dónde fallo, pero recuerdo. Usted veía problemas donde nadie miraba. Siempre tenía una salida». Augusto respiró hondo. La herida del despido aún dolía, pero escuchar a alguien pedir ayuda lo movió por dentro. «Renato, usted sabe que ya no soy joven. Justamente por eso lo quiero a usted. El que tiene apuro solo corre. Yo necesito a alguien que sepa guiar». El silencio se estiró por unos segundos. La esposa, que escuchaba desde la puerta, lo miró con esperanza. «Mañana, a las 8, dijo Augusto al final. «Voy para allá». «Gracias, don Augusto. No voy a olvidar esto». A la mañana siguiente se levantó antes del sol. Se puso la mejor camisa que aún tenía planchada, agarró el cuaderno de notas y caminó hasta la parada. No era un traje caro, no era un coche importado, pero era el mismo Augusto que años atrás enfrentaba reportes imposibles y salía vencedor. Al llegar, vio el galpón de Renato. Fachada sencilla, letras gastadas, un portón que chirriaba. En la recepción, papeles apilados, computadoras lentas, una secretaria distraída. Todo gritaba desorden. «Buenos días, don Augusto». Renato vino corriendo, algo agitado. «Es un honor tenerlo aquí. El honor es poder seguir siendo útil». «Muéstreme el problema». Caminó por los pasillos y observó. El stock estaba mal distribuido, productos caros escondidos detrás de los baratos, controles en planillas atrasadas, empleados sin rumbo, cada uno improvisando. Era un caos callado. «¿Cree que se puede salvar?», preguntó Renato ansioso. Augusto sonrió apenas. «Se puede, pero va a doler». En los días siguientes, Augusto se metió de lleno en el trabajo. Hacía preguntas simples que incomodaban a los empleados. «¿Por qué este material está aquí y no allá? ¿Quién revisa los pedidos? ¿Cuánto tiempo pierden buscando cajas?». Las respuestas eran confusas. Él anotaba todo en silencio, mientras el equipo lo miraba con desconfianza. Algunos murmuraban: «¿Qué va a arreglar este viejo?». Otro que se cree sabio. Pero poco a poco, los cambios se notaron. Augusto reorganizó el depósito, enseñó técnicas de control, cortó desperdicios invisibles. Cosas pequeñas que en una semana ya daban resultado. Un viernes la secretaria comentó: «Qué raro. No hemos atrasado ningún pedido esta semana». «No es raro, es normal», contestó Augusto. «Cuando se pone orden el tiempo rinde». Renato no disimulaba la admiración. «¿Cómo logra ver todo esto?». «Experiencia, muchacho. Cada error aquí ya lo vi en otro lado. Solo cambia la dirección». El domingo por la noche, sentado con su esposa, Augusto comentó: «Me siento vivo otra vez. Lo sé. Cuando llegas, tus ojos brillan como antes». Ellos pensaban que yo estaba demasiado viejo, pero lo que llaman viejo
Yo lo llamo aprendizaje acumulado. Ella sonrió. Entonces, demuéstraselo. El lunes siguiente, Renato llevó los reportes. Don Augusto, mire, nuestra facturación subió en 2 semanas. Poco, pero subió. Augusto asintió. No festejes todavía. El camino es largo. ¿Cree que podemos crecer? Si dejamos de apagar incendios y empezamos a construir, sí. El brillo en los ojos de Renato recordaba al de un aprendiz frente al maestro. Y dentro de Augusto algo dormido despertaba. El gusto por la lucha, la sed de probar que todavía tenía valor. Pero no todos estaban contentos. Un excompañero de Augusto, ahora socio del antiguo jefe, se enteró del movimiento. Al cruzarse con él en un café, lanzó veneno. Escuché que andas jugando al empresario en una empresa chica. Estoy ayudando donde me llaman. Pues eso no va a durar. Deberías aceptar la jubilación de una vez. Augusto no respondió. Solo sonrió y volvió a su mesa. Pero por dentro se prometió, ellos todavía van a ver. Ese mismo día, uno de los proveedores llamó, quejándose de atrasos en los pagos. Augusto pidió hablar directo. ¿Quién responde ahí? Augusto. Augusto. Pensé que ya te habían sacado del mercado. Sí, me descartaron, pero la chatarra también tiene precio. Del otro lado, silencio. Luego, risas nerviosas. Siempre tuviste respuesta rápida. Vamos a ver si tienes solución también. Augusto colgó y volvió al cuaderno. Escribió 3 palabras. Plan de guerra. Sabía que eso era solo el inicio. Al final de esa semana, la pequeña empresa ya respiraba distinto. Los empleados comentaban, medio incrédulos, «Ya no estamos perdiendo clientes», ordenó el depósito como si fuera magia. ¿Será que este viejo tiene de verdad ese poder? Augusto no buscaba poder, solo quería dignidad. Pero en el fondo sabía, la dignidad solo llega cuando uno demuestra el valor que intentaron borrar, y lo que nadie aún imaginaba era que esa chispa, encendida en un galpón olvidado, sería el inicio de un giro que cambiaría todo. Esa mañana, el galpón parecía el mismo de siempre, paredes descascaradas, ruido de montacargas, olor a polvo de papel. Pero había algo distinto en el aire. Los empleados llegaban más temprano, miraban de reojo al viejo que ya estaba sentado, con el cuaderno abierto y la lapicera en la mano. Augusto no necesitaba gritar ni imponer respeto, solo observaba. Y, al observar, encontraba lo que nadie veía. «Renato, ven aquí», llamó. «¿Qué pasa, don Augusto? ¿Cuántos pedidos perdimos el mes pasado por fallas en la entrega?» «Unos 10. Fueron 32. Los conté». Renato abrió los ojos sorprendido. «¿Pero cómo lo sabe?» «Las notas tiradas al fondo del cajón, los clientes que no volvieron, las cajas sin destino en el depósito. Tú solo miras lo que está registrado, yo miro lo que se olvida». Renato se quedó callado. El equipo, que escuchaba de lejos, cruzó miradas de duda. Algunos empezaron a pensar, ¿será que este viejo no es solo terco? ¿Será que realmente ve lo que nosotros no vemos? Ese día, Augusto reunió a todos alrededor de una mesa improvisada. «No vine aquí para reemplazar a nadie. Pero si quieren seguir cobrando su sueldo, tenemos que cambiar ya». Nadie respondió. El silencio pesaba. Entonces, sacó un pedido atrasado, arrugado en la esquina de la mesa. «Este cliente pidió 5 cajas de resmas. Lleva 3 semanas esperando. ¿Alguien sabe por qué?» Un empleado se rascó la cabeza, otro desvió la mirada. Nadie tenía respuesta. «Pues yo sí sé. El producto estaba en el stock, pero lo apilaron detrás de lo que no se vende. Ustedes trabajan sin flujo, y el que no tiene flujo se ahoga». Las palabras fueron duras, pero certeras. Tomó un marcador y empezó a dibujar en el pizarrón flechas, etapas, responsabilidades. En pocos minutos, un nuevo mapa estaba hecho. Si siguen esto, ningún pedido volverá a atrasarse. Es sencillo, pero exige disciplina. La semana siguiente, los resultados aparecieron. El teléfono de la recepción sonaba menos por quejas y más por pedidos nuevos. La secretaria, asombrada, comentó,
Qué raro. Hoy nadie llamó para reclamar. Augusto sonrió. No es raro. Es la normalidad entrando. Renato caminaba por el galpón con los ojos brillantes. Don Augusto, no sé cómo agradecerle. No agradezcas, solo trabaja. Pero por dentro, Augusto sentía el corazón acelerar. Por primera vez desde el despido, probaba el sabor de la victoria. Pequeña, discreta, pero victoria. Una tarde, Renato trajo un visitante, un cliente antiguo que estaba por romper contrato. Don Augusto, este es el señor Elías. Quiere entender por qué debería seguir con nosotros. Elías cruzó los brazos, desconfiado. Convénzanme. Estoy cansado de promesas. Augusto respiró hondo. No había presentaciones llamativas ni gráficos digitales. Solo un pizarrón y su lapicera. Señor Elías, no voy a prometerle nada. Voy a mostrarle. Tomó una caja del depósito, sacó las notas y dijo: el retraso de su último pedido no fue por falta de producto, fue por falta de proceso. Eso ya lo corregí. Hoy, si pide 10 cajas ahora, sé exactamente dónde están, cuánto tiempo tarda y quién las entrega. Hizo las cuentas delante de todos, revisó el stock, mostró los números. Elías, que llegó con el ceño fruncido, empezó a relajarse. Habla con seguridad, hablo con experiencia. El que ya se equivocó mucho, aprende a no repetir. Al final de la reunión, Elías estrechó la mano de Renato. Les doy otra oportunidad. Si funciona, renovamos el contrato. Cuando el cliente salió, Renato casi no lo creía. Usted no sabe lo que acaba de hacer. Ese contrato mantiene viva la empresa. Entonces no respire solo con ese. Expande los pulmones. La noticia corrió rápido. Al día siguiente, un excompañero de Augusto, que aún trabajaba en la empresa de la que lo echaron, lo cruzó en la calle. Vaya, vaya, escuché que ahora andas de consultor. No ando, estoy trabajando. Pero en una empresa pequeña, ¿eso no es un descenso? Augusto sonrió de lado. Es entrenamiento, y el entrenamiento siempre prepara para el juego grande. El colega se rió con desprecio y se fue, pero esa frase quedó flotando. Quien se reía no sabía, pero Augusto ya empezaba a sentirse otra vez en el tablero. Los cambios siguieron. Augusto implantó revisiones semanales, organizó planillas, entrenó a los empleados para detectar errores antes de que fueran un desastre. En poco más de un mes, la pequeña empresa no solo dejó de perder clientes, ganó nuevos. El lunes de cierre, Renato entró corriendo con el informe. Don Augusto, mire esto, crecimos un 20% este mes. Bien, pero no te engañes, crecer rápido es fácil, lo difícil es crecer con base. Renato sonrió, pero guardó las palabras. Sabía que ese hombre no hablaba para impresionar, hablaba para preparar. Esa noche, Augusto volvió a casa más liviano. Se sentó en la galería, cuaderno en el regazo, y escribió una frase. No es la edad lo que define, es la utilidad. La leyó en voz alta y sonrió. Tiraron lo que no entendían, pero yo todavía tengo fuerza. La esposa se acercó trayendo café. Eso lo veo en tus ojos. ¿Qué cosa? El brillo. Estás regresando. Él respiró hondo, miró el cielo estrellado y pensó. Si creen que me enterraron, se van a sorprender, porque yo solo estaba sembrado. Y en ese instante, por primera vez, Augusto entendió. Lo que cargaba no era peso del pasado, era arsenal para el futuro. Las semanas siguientes fueron de trabajo duro. El galpón, antes caótico, ahora tenía orden. Los pedidos salían a tiempo, los clientes volvían a confiar. Pero junto con las primeras señales de éxito, también aparecieron las miradas torcidas. Una tarde lluviosa, Augusto salió antes para resolver un pendiente con proveedores. En el café de la esquina, escuchó el sonido inconfundible de carcajadas detrás de él. Se dio vuelta despacio y vio a 3 excompañeros, todos aún en la empresa, que lo había descartado. Uno de ellos, el más burlón, no perdió tiempo. Mira nada más. El veterano se volvió maestro de empresa chica.
El tono era cargado de ironía. «El mercado está realmente desesperado», agregó otro riendo. «Llamaron a quien ya debería estar jubilado». Augusto se quedó en silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque había aprendido que el silencio a veces es un cuchillo más filoso que una palabra. Aún así, por dentro, cada risa era una piedra lanzada contra su orgullo. Augusto», provocó el tercero, «cuando te canses de jugar al empresario, vuelve a pedir una pasantía. Capaz te conseguimos un puesto de trainee». Las risas llenaron el café, mezcladas con el tintinear de las tazas. Augusto levantó la mirada firme y dijo: «Ustedes se ríen ahora, pero recuerden, un árbol que parece seco puede dar fruto en el momento justo». El silencio cortó por un segundo. Ellos se miraron y volvieron a reír, pero la incomodidad ya estaba sembrada. De regreso a la pequeña empresa, Renato lo esperaba ansioso. «Don Augusto, tuve una reunión con un proveedor esta mañana. Se enteraron de que usted está con nosotros y no les gustó». «¿No les gustó?» «Dijeron que usted carga fama de anticuado, que yo debería buscar sangre nueva». Augusto respiró profundo. «Eso no es crítica, es miedo». «¿Miedo de qué?» «De que yo demuestre que la experiencia vale más que la juventud sin dirección». Renato parecía dividido entre la preocupación y la confianza. «¿Y a usted no le molesta lo que dicen?» «Claro que molesta, pero ya aprendí que la mejor respuesta es el resultado». El tiempo pasó y los resultados siguieron llegando. Sin embargo, cuanto más crecía la pequeña empresa, más se incomodaba el antiguo jefe de Augusto. En una reunión con inversionistas, comentó en tono burlón: «Imagínense, ese empleado al que eché por viejo ahora se convirtió en salvador de empresa quebrada». El mercado está lleno de comedias, las risas se esparcieron, pero uno de los inversionistas curioso preguntó: «¿Y si no es comedia? ¿Y si de verdad está logrando darle la vuelta?» El jefe sonrió, pero los ojos se endurecieron. «Oh, si ese viejo lo consigue, me trago mi corbata». Mientras tanto, dentro del galpón, la resistencia también crecía. Uno de los supervisores más jóvenes, molesto con la presencia de Augusto, empezó a boicotearlo. Escondía reportes, atrasaba entregas, dejaba datos incompletos, hasta que una mañana Augusto se dio cuenta. «Carlos, ¿por qué este pedido no fue cargado al sistema?» Debe haber sido error de recepción. Recepción no toca el sistema. Fuiste tú». El silencio lo delató. Carlos intentó justificarse. «Es que creo que usted complica demasiado. El mercado hoy es más rápido. No necesita tantas etapas. Rápido sin base se cae más pronto. ¿Piensas que estorbo? Pienso que debería dejarnos trabajar a nuestra manera». La sala se puso tensa. Los demás empleados miraban esperando el desenlace. Augusto no levantó la voz, solo se acercó, tomó la planilla y mostró los fallos. «¿Ves esta línea? Ese error costó 4 días de retraso. Esta otra, 2 clientes perdidos». «No es complicación, Carlos, es prevención. Puedes reírte de mi forma, pero lo que hago evita que llores después». Carlos bajó los ojos. El equipo, en silencio, entendió la lección. A pesar de las críticas, había algo que nadie podía negar. La empresa respiraba como nunca. Un cliente que ya había decidido cambiar de proveedor se echó atrás y firmó un contrato mayor. Renato casi no lo creía. «Don Augusto, nunca vi algo así. Nunca lo viste porque nunca te enseñaron a mirar. Pero ahora no te detengas. Crecer trae enemigos, y los enemigos ya están tocando la puerta». Y de hecho, estaban. La semana siguiente, el antiguo jefe mandó un recado a través de un proveedor. «Dile a Augusto que su lugar es en casa. Si sigue metiéndose, habrá guerra». Cuando Renato lo contó, Augusto cerró el cuaderno despacio. «¿Guerra? Entonces que sea guerra. Pero yo no peleo con armas. Peleo con trabajo». Renato dudó. «¿Cree que podrá enfrentarlo?» «No lo creo. Ya enfrenté cosas peores». Esa noche, en casa, la esposa notó que él estaba pensativo.
Están intentando tumbarte otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Y vas a retroceder? No. Quien retrocede confirma lo que ellos piensan. Yo no soy el viejo desechable que imaginaron. Ella tomó su mano y sonrió. Entonces, demuéstralo. Los días siguientes fueron tensos. Proveedores desconfiados, clientes poniendo a prueba, rumores corriendo. Pero Augusto mantenía el mismo ritmo. Observaba, anotaba, corregía. Cada crítica se volvía combustible. Cada burla, prueba de que iba por el camino correcto. Y aun con toda la resistencia, la verdad empezaba a imponerse. El demasiado viejo estaba, poco a poco, derribando las barreras que querían levantar contra él. Pero el patrón aún no había mostrado todas sus cartas. En las sombras, preparaba un golpe para asfixiar la pequeña empresa de Renato. Y Augusto lo sabía. La próxima batalla sería decisiva. La tensión crecía cada día. El antiguo jefe movía los hilos por detrás del mercado, tratando de cortar proveedores, atrasar entregas e incluso esparcir rumores de que la empresa de Renato no tenía futuro. Era como si una sombra pesada se posara sobre el galpón. Esa mañana, el ambiente estaba cargado. Renato entró en la sala de Augusto con los ojos angustiados. «Don Augusto, perdimos a 2 proveedores. Dijeron que ya no pueden vendernos, pero sé que él metió la mano». Augusto hojeó calmadamente sus notas en el cuaderno, como quien no se asusta fácil. Si cerró una puerta, nosotros abrimos otra. ¿Pero dónde? Estamos acorralados. Solo parece acorralado el que mira al frente y se olvida de mirar a los lados. Renato frunció el ceño sin comprender. «Explíqueme». «El mercado tiene capas, muchacho. Él apunta a los grandes, pero se olvida de los pequeños. Proveedores locales, olvidados, con hambre de oportunidades. Y nosotros vamos a dárselas». Esa misma semana, Augusto visitó 3 depósitos sencillos, casi invisibles para las grandes compañías. Habló cara a cara con dueños que nunca habían recibido atención. Explicó procesos, mostró cálculos, probó que podía darles estabilidad a cambio de alianza. Uno de ellos, incrédulo, preguntó: «Nadie nos mira, don Augusto. ¿Por qué usted sí?» «Porque sé lo que es ser descartado. Y quien ya fue descartado, valora la oportunidad». El hombre se quedó en silencio conmovido. Apretó la mano de Augusto con fuerza. «¡Hagamos negocio!». De regreso al galpón, Renato estaba incrédulo. «Consiguió 3 nuevos proveedores en una semana. No es milagro, es visión». Mientras ellos miran hacia arriba, yo miro hacia abajo. El mercado es como un tablero. Gana quien ve las piezas que otros ignoran. Los empleados empezaron a mirarlo distinto. Ya no veían a un viejo terco. Ahora veían a alguien capaz de darle la vuelta al juego con ideas simples y valientes. Pero Augusto no se detuvo ahí. Ideó un plan aún más audaz. Reunió al equipo un viernes, al final del día. «Escuchen, nuestro diferencial no va a ser precio, va a ser confianza. Si prometemos 3 días, entregamos en 2. Si prometemos en 24 horas, lo hacemos en 12. «Eso es imposible», exclamó Carlos, el supervisor que antes lo había enfrentado. «Imposible seguir como estábamos. Vamos a reorganizar turnos, optimizar rutas, anticipar pedidos. Crearemos un estándar tan alto que el mercado se preguntará cómo una empresa chica logra lo que las grandes no hacen». Renato abrió los ojos sorprendido. «Eso puede cambiarlo todo». «Eso lo va a cambiar todo», dijo Augusto, firme. El trabajo empezó. Redibujó rutas de transporte, negoció con choferes independientes, creó un sistema de doble control en el depósito. Era cansador, minucioso, agotador, pero cada ajuste era un ladrillo en la construcción de algo sólido. El primer mes de prueba fue impresionante. 90% de los pedidos entregados antes del plazo. Los clientes comenzaron a hablar. El boca a boca se expandió. Empresas que nunca habían oído del galpón de Renato llamaban, curiosas por probar el servicio. Un día, en medio del ajetreo, Renato entró sonriente. «Don Augusto,
Acabamos de cerrar contrato con una cadena de papelerías. Dijeron que nunca vieron entregas tan rápidas. Bien, ahora manténganlo. Crecer es fácil. Lo difícil es sostener el crecimiento. El equipo festejaba, pero Augusto se mantenía sereno. Por dentro, sentía la llama volver a encenderse. Aquello no era solo salvar una empresa pequeña, era demostrar para sí mismo y para todos que aún tenía valor. Claro, las noticias llegaron al antiguo patrón, y en una reunión con su directorio, explotó. ¿Cómo es posible que ese viejo lo lograra? Yo lo descarté. Debería estar olvidado. Uno de los directores intentó calmarlo. Parece que encontró huecos que no vimos. «Huecos», gritó el patrón. «Esto es un insulto. No puede levantarse después de la humillación que sufrió aquí». Su rabia crecía, y con ella también el miedo de que Augusto se convirtiera en algo más que una amenaza. Mientras tanto, dentro del galpón, Augusto preparaba el siguiente paso. Llamó a Renato y le mostró un diagrama en su cuaderno. «Mira esto. Si expandimos al digital, con una plataforma sencilla de pedidos en línea, podemos duplicar la clientela en 6 meses. Pero eso cuesta mucho. Lo caro es no hacerlo. Hoy, el que no está en lo digital no existe». Renato dudó, pero confió. Juntos montaron una versión inicial de la plataforma, simple pero funcional. En poco tiempo, aparecieron nuevos clientes, papelerías pequeñas, colegios, hasta empresas medianas. El nombre de la firma corría como un secreto valioso. Entregan rápido, cumplen la palabra y tienen a alguien con experiencia detrás. Esa noche, Augusto llegó a casa agotado, pero con un brillo en los ojos que su esposa reconoció. «Te veo distinto. Estoy recordando quién siempre fui». Pensaron que era un peso muerto, pero solo necesitaba espacio para demostrar lo contrario. Cerró el cuaderno, respiró hondo y murmuró: «Ahora el juego va a darse vuelta de verdad». El plan visionario estaba en marcha. Y mientras los rivales aún trataban de entender cómo frenarlo, Augusto ya tenía lista la próxima jugada. El hombre al que llamaron demasiado viejo ahora estaba a punto de mostrar que la sabiduría y la visión, unidas a la disciplina, son armas que ningún enemigo puede detener. El crecimiento de la pequeña empresa fue tan rápido que no pasó desapercibido. En pocos meses, clientes que antes estaban atados a la antigua compañía del patrón migraban en silencio, atraídos por la puntualidad y la organización impecable que Augusto había implantado. Y fue justo ahí cuando comenzó la guerra. Una mañana de lunes, Renato entró en la sala apurado, con el rostro pálido. «Don Augusto, recibimos una notificación». «¿De quién?» «Del sindicato de proveedores. Alegan irregularidades en nuestra operación». Augusto levantó los ojos despacio, cerró el cuaderno y dijo con calma: «Eso no es sindicato, eso es la mano de él». Renato sabía de quién hablaba, el antiguo patrón. Esa semana, los rumores empezaron a correr en el mercado. Decían que la empresa de Renato no pagaba a tiempo, que usaba productos de segunda, que era arriesgado firmar contrato. Algunos clientes hasta llamaron, preocupados. Uno fue directo: «Si no aclaran esto, vamos a suspender los pedidos». Augusto no parpadeó. «Entonces venga mañana a las 8, le voy a mostrar todo». Al día siguiente el cliente entró desconfiado, pero salió sorprendido. Augusto abrió planillas, mostró plazos, comprobó calidad. Todo estaba en orden, hasta el último detalle. «Si usted miente, miente con perfección», dijo el cliente antes de firmar la renovación. «No miento, solo trabajo bien». Pero los ataques no pararon. Días después, un camión de reparto fue bloqueado por inspectores. Documentos en regla, nada irregular, pero perdieron horas parados. Al final, uno de los inspectores comentó en voz baja: «Hay gente grande moviendo estos hilos». Cuando el camión llegó al destino, el cliente ya había cancelado la compra. Pérdida seca. Renato estaba desesperado. «Él va a asfixiarnos, don Augusto, solo si lo permitimos». Pero ¿cómo resistir? Resistiendo. Si él golpea de frente, nosotros esquivamos.
Si cierra la puerta, abrimos la ventana. Augusto reunió al equipo. Escuchen, ellos quieren derribarnos, pero no lo harán. Solo hay una forma de ganar esta guerra: ser tan buenos que hasta los enemigos tengan que admitirlo. Los empleados, que antes dudaban, ahora escuchaban atentos. El respeto que había ganado ya era firme. La guerra, sin embargo, subió de nivel. El antiguo patrón empezó a ofrecer descuentos absurdos para recuperar clientes, precios imposibles de igualar. Renato casi se derrumba. Si igualamos el precio, quebramos. No necesitamos igualar. Necesitamos mostrar valor. Augusto diseñó un nuevo plan: fidelizar clientes con paquetes personalizados. En lugar de competir en precio, ofreció confianza y previsibilidad. Entregas programadas, soporte inmediato, informes semanales. Algo que el patrón jamás ofreció. Al principio, muchos clientes dudaron, pero pronto entendieron que pagar un poco más por tranquilidad valía más que quedarse a merced de promesas vacías. Una tarde, el propio patrón llamó a Renato. Su voz goteaba veneno. ¿Crees que puedes competir conmigo? Estás equivocado. Yo construí este mercado. Tú eres solo un niño y ese viejo que trajiste es un peso muerto. Antes de que Renato respondiera, Augusto tomó el teléfono. Habla el peso muerto. Si usted construyó este mercado, debería saber que un cimiento mal hecho se derrumba. Del otro lado, silencio. Luego, una risa seca. Te vas a arrepentir de haber vuelto, Augusto. Ya me arrepentí una vez, cuando perdí demasiado tiempo ayudando a quien no lo merecía. Ahora no me arrepiento de nada. Después de esa llamada, los ataques se intensificaron. Un proveedor canceló contrato de golpe. Un cliente grande suspendió compras sin explicación. Incluso un banco se negó a renovar crédito, alegando alto riesgo. Renato estaba al borde de colapsar. No sé si aguanto más, don Augusto. Entonces aprende. Porque la diferencia entre el que gana y el que pierde es quién soporta la tormenta. Esa noche, Augusto se quedó solo en el galpón. Caminó por los pasillos vacíos, pasó la mano por las cajas, sintió el olor a papel, escuchó los crujidos del edificio viejo. Era como si hablara con el lugar. «Quieren enterrarnos», murmuró. «Pero no saben que estamos echando raíces». Se sentó a la mesa, abrió el cuaderno y empezó a trazar algo nuevo, un plan más audaz que todos los anteriores. No quería solo resistir, quería darle la vuelta al juego de una vez por todas. Al día siguiente, presentó la idea a Renato y al equipo. «Vamos a ampliar». ¿Ampliar? Renato casi se cayó de la silla. «Si nos están ahogando». Justamente por eso. Ellos esperan que retrocedamos. Nosotros vamos a avanzar. El plan era crear una línea exclusiva de productos bajo demanda, personalizados para colegios y oficinas que necesitaban diferenciarse. No sería solo vender papel y suministros. Sería ofrecer soluciones completas. Renato miró el dibujo en el pizarrón, incrédulo. «Esto es una locura». «Locura es seguir jugando en su terreno. Nosotros vamos a cambiar las reglas del juego». Mientras el patrón gastaba energía en destruir, Augusto estaba construyendo. Mientras ellos cerraban puertas, él abría caminos nuevos. La resistencia se convirtió en estrategia. La guerra silenciosa ya no parecía tan desigual. Por primera vez, Renato sintió que no solo sobrevivían, estaban ganando. Pero Augusto lo sabía. El enfrentamiento final aún estaba por llegar. El patrón no aceptaría perder. La próxima jugada sería decisiva. La invitación llegó en una mañana fría. Un sobre sencillo, pero con peso de batalla. Dentro estaba escrito: «Reunión de inversionistas. Presentación de propuestas para fusión y expansión del sector». El nombre de la empresa de Renato aparecía en la lista de participantes, y justo debajo, el de la gigante comandada por el antiguo patrón. Renato casi dejó caer el papel de las manos. «Don Augusto, esto es un suicidio. Él va a estar allí. Entonces allí es donde debemos estar. Pero nos va a aplastar delante de todos».
solo si se lo permitimos. El día señalado, el salón estaba repleto. Hombres y mujeres de traje, inversionistas de distintas regiones, periodistas atentos a cada detalle. En el centro, un escenario con pantallas y micrófonos. El antiguo patrón ya estaba sentado en primera fila, con su sonrisa fría y la corbata impecable. Cuando vio a Augusto entrar junto a Renato, levantó las cejas y soltó una risa audible. No lo creo. El dinosaurio decidió aparecer. ¿Vino a despedirse del mercado? Algunos rieron, otros miraron curiosos. Augusto no contestó. Solo acomodó el cuaderno bajo el brazo y se sentó, sereno. La reunión comenzó con presentaciones formales. Empresas mostraban gráficos coloridos, proyecciones optimistas, números inflados. Cada diapositiva era un show de promesas. El antiguo patrón fue llamado al escenario y subió confiado. Su voz retumbó con autoridad. Señores, mi empresa representa solidez, innovación y liderazgo. Tenemos décadas en el mercado y estamos listos para una nueva etapa. Quien invierta con nosotros tendrá retorno garantizado. Aplausos, miradas satisfechas. Bajó del escenario con la certeza de que ya había ganado. Ahora la próxima presentación, empresa RNR Suministros, anunció el maestro de ceremonias. El salón se silenció. Muchos ni conocían el nombre. Augusto se levantó despacio, entregó el cuaderno a Renato y caminó hasta el escenario. Algunos susurraban, ¿quién es ese? Un veterano que ya debería estar fuera de escena. Augusto tomó el micrófono. No había diapositivas, no había espectáculo. Solo él, la mirada firme y la voz cargada de convicción. Buenas tardes. No traigo gráficos llamativos. No voy a prometer ganancias irreales. Voy a contar hechos. Un murmullo recorrió la sala. Él continuó. Hace 6 meses, esta empresa estaba al borde del cierre. Perdía clientes, atrasaba entregas, sobrevivía por un hilo. Fue entonces cuando me llamaron. Viejo, dijeron. Pasado de moda. Inútil. Pero lo que muchos llaman vejez, yo lo llamo experiencia acumulada. Algunos inversionistas se inclinaron hacia adelante, atentos. En pocos meses, reorganizamos procesos, recuperamos clientes y creamos algo que las grandes olvidaron: confianza. No competimos en precio, competimos en cumplir palabra. Y por eso estamos aquí. Abrió el cuaderno y mostró cifras simples, escritas a mano. Tasa de entrega en plazo, 95%. Crecimiento mensual, 20%. Clientes renovando contratos porque entendieron que promesas no pagan cuentas, pero la disciplina sí. Silencio absoluto. El antiguo patrón empezaba a inquietarse en su asiento. Ustedes quieren retorno. Inviertan en quien hace lo básico con excelencia. La moda pasa, la experiencia permanece. Cerró el cuaderno y miró directo a los inversionistas. Hoy no pedimos favores, ofrecemos sociedad. Quien quiera crecer con base sólida, venga con nosotros. Quien busque espectáculo, elija otro. Por unos segundos, nadie respiró. Luego, las palmas comenzaron tímidas, pero crecieron. Aplausos firmes, algunos de pie. Augusto agradeció con un leve gesto y bajó del escenario. El antiguo patrón no soportó. Se levantó y gritó delante de todos. Esto es un teatro barato, es un exempleado descartado. Lo despedí porque era lento, viejo y anticuado. ¿Van a confiar en él? El salón se agitó. Augusto se giró despacio, lo miró y respondió con calma. Usted me despidió, es cierto. Dijo que yo era demasiado viejo. Y hoy, sentado aquí, delante de todos, le digo, gracias. Si no me hubiera echado, no habría descubierto que aún tenía mucho por ofrecer. El salón explotó en murmullos. El patrón se puso rojo, atragantado con su propia furia. Fue entonces cuando cayó la bomba. El presidente de la mesa de inversionistas se levantó y dijo, Señor Augusto, señores de RNR, queremos conversar en privado. Tenemos interés en una fusión con un aporte significativo. El antiguo patrón casi se cayó de la silla. ¿Con ellos?
Esto es una broma. No tienen estructura para manejar grandes contratos. El presidente respondió seco. Tal vez precisamente eso los hace interesantes. Tienen disciplina, tienen resultados, y el mercado necesita de quienes cumplen palabra. A la salida, periodistas rodearon a Augusto. ¿Cómo explica este resultado? Fácil. No necesité juventud infinita ni máquinas carísimas. Solo necesité carácter, disciplina y ganas de trabajar. Mientras los flashes explotaban, el antiguo patrón salió a toda prisa, sin mirar a los lados. El hombre que un día dijo, «Estás demasiado viejo», ahora se veía obligado a presenciar la escena más humillante de su vida. El descartado volvía no como empleado, sino como socio potencial de algo aún mayor. Esa noche, Augusto volvió a casa en silencio. Su esposa lo esperaba con la cena. Se sentó, se quitó el abrigo y sonrió cansado. «¿Cómo fue?», preguntó ella. «Hoy escucharon lo que nunca quisieron oír, que la vejez no es debilidad, es fuerza acumulada». Ella apretó su mano y los dos se quedaron allí, en paz, porque por primera vez en mucho tiempo el peso de la humillación había sido reemplazado por la ligereza de la victoria. Pero Augusto sabía, aún quedaba un último paso por dar. No bastaba con ganar, era necesario demostrar al mundo que la dignidad nunca se jubila. El contrato de fusión se firmó semanas después de la reunión. La noticia corrió como fuego en pasto seco. Periódicos, portales de negocios y hasta radios locales hablaban del milagro del viejo gestor que había transformado una pequeña firma en potencia atractiva para inversionistas. Frente a la nueva sede, un edificio sencillo pero renovado y con el logotipo rediseñado, había movimiento constante, empleados sonrientes, entregas saliendo puntuales, clientes entrando y saliendo satisfechos. Lo que antes era un galpón olvidado ahora tenía vida. Y en el centro de todo, Augusto. El día del anuncio oficial de la sociedad, el salón estaba lleno. Inversionistas, empleados, familiares. Renato, con los ojos humedecidos, subió al escenario y dijo, «Si hoy estamos aquí, es gracias a un hombre al que todos llamaron demasiado viejo. Pero fue justamente esa experiencia la que nos salvó. Tengo el orgullo de anunciar que Augusto no es solo nuestro mentor, ahora es socio de esta empresa». El aplauso fue ensordecedor. Empleados se pusieron de pie, algunos lloraron. Augusto, erguido, miraba a todos con una mezcla de orgullo y humildad. Tomó el micrófono y habló simple. «No vine en busca de títulos, vine en busca de dignidad». Y descubrí que la dignidad se conquista todos los días, cuando uno no se rinde en demostrar que todavía tiene valor. Al otro lado de la ciudad, el antiguo patrón leía la noticia en un periódico doblado. El café se enfriaba en la mesa. La mano le temblaba de rabia. Murmuró solo, «No, esto no puede ser». Los directores a su alrededor no sabían dónde esconder la mirada. Lo que parecía imposible había ocurrido. El hombre al que había descartado ahora estaba al lado de inversionistas que antes solo escuchaban su voz. Mientras tanto, Augusto experimentaba otra sensación inédita, el respeto del barrio. En la panadería, donde antes recibía miradas de lástima, ahora escuchaba cumplidos. «Buenos días, don Augusto», dijo el panadero sonriente. «Vi su foto en el periódico. Es una inspiración para nosotros». Augusto sonrió de lado. «No me llames doctor. Soy solo alguien que no aceptó detenerse». En la plaza, vecinos se acercaban para saludar. Incluso las dos mujeres que antes murmuraban tras la reja, ahora lo miraban con admiración. El peso del rechazo se había convertido en moneda de reconocimiento. Pero la escena más marcada ocurrió en el reencuentro con ex colegas de la antigua empresa. Caminaba por el centro cuando se cruzó con los tres que se habían burlado de él en el café meses atrás. El silencio fue incómodo. Uno se atrevió. «Augusto, escuché que ahora eres socio. ¿Escuchaste bien? Mira, nosotros no sabíamos que sería así».
Claro que no sabían. Quien solo ve la superficie nunca entiende la profundidad. Bajaron la mirada, avergonzados. Augusto ya no necesitaba demostrar nada. El respeto llegaba solo. Dentro de la nueva empresa, la transformación era evidente. Los empleados que antes dudaban ahora seguían sus instrucciones con disciplina. Carlos, el supervisor que había intentado boicotearlo, pidió disculpas. Estaba equivocado. Pensé que sus ideas eran complicación, pero usted vio lo que nadie vio. No necesitas disculparte conmigo, Carlos. Demuestra tu arrepentimiento trabajando bien. Carlos asintió, agradecido. En casa, la familia veía el cambio de cerca. El hijo menor, que antes preguntaba por qué su padre ya no trabajaba, ahora decía con orgullo en la escuela: «Mi papá es dueño de empresa». La esposa, emocionada, comentó una noche en la cena: «Has vuelto diferente, no solo más respetado, volviste más vivo, porque redescubrí mi propósito». Intentaron enterrarme, pero olvidaron que una semilla enterrada se convierte en raíz. La sociedad trajo no solo dinero, sino paz. Augusto ya no necesitaba demostrar nada a los demás, pero se aseguró de probarse algo a sí mismo, que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Caminaba por la nueva sede, saludando a cada empleado por su nombre. Se detenía para escuchar, para enseñar, para orientar. No había prisa, había presencia, y esa presencia inspiraba. En una conferencia para jóvenes emprendedores, alguien preguntó: «¿Cuál es la lección que nos deja?». Respondió, mirando firme: «Nunca subestimen la experiencia. El mundo corre detrás de lo nuevo y se olvida de lo esencial. Y lo esencial nunca envejece». Disciplina, carácter y ganas de aprender. El público aplaudió de pie. Del otro lado, el antiguo patrón se marchitaba. Había perdido clientes, credibilidad y la confianza de sus propios inversionistas. Los pasillos que antes resonaban con su voz ahora eran fríos, silenciosos, y lo que más lo corroía era saber que el hombre al que llamó demasiado viejo ahora era ejemplo de futuro. Augusto, sin embargo, no guardaba rencor, solo la certeza de haber vencido. Una noche tranquila, sentado con su esposa en la terraza, miró el cielo estrellado y dijo: «¿Sabes qué aprendí? ¿Qué? Que la dignidad no se jubila, y que nunca es tarde para demostrar que aún tenemos valor». Ella sostuvo su mano, y juntos permanecieron en silencio, como quien sabe que la mayor victoria no se aplaude en el mundo, sino que se siente dentro del corazón. La sala estaba en calma. Los empleados ya se habían marchado. Las luces de la empresa estaban medio apagadas, pero Augusto permanecía sentado en su nueva oficina de socio, o ChatGPT, dice. Sobre la mesa, el cuaderno que lo había acompañado desde el día de la despedida. Pasó los dedos por sus páginas llenas de garabatos, cada línea cargada de sudor, dolor y ahora victoria. Respiró hondo. Por un instante, el eco del pasado volvió a su mente. «Estás despedido porque eres demasiado viejo». Esas palabras que antes fueron herida, ahora sonaban como un trampolín. Se levantó, caminó hasta la ventana y observó la ciudad allá afuera. El reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre que no se rindió, un hombre que demostró que la experiencia no es un peso, sino alas. La semana siguiente, Augusto fue invitado a hablar en un evento de negocios. No había pantallas extravagantes ni discursos ensayados. Solo él y un auditorio lleno de jóvenes, adultos e incluso jubilados curiosos por escucharlo. Subió al escenario despacio, con su inseparable cuaderno en la mano. Ajustó el micrófono y comenzó. «Cuando me llamaron demasiado viejo pensé que era el final. Fui humillado delante de todos. Pero descubrí que a veces el final es solo el inicio. Miradas atentas, silencio absoluto. Muchos de ustedes tienen miedo al tiempo, miedo a envejecer, miedo a ser descartados, miedo a no encajar. Yo también lo tuve, pero aprendí que el valor de un hombre o de una mujer no está en la edad, sino en el carácter.
El mundo puede intentar apagar tu luz, pero si insistes en brillar, hasta la oscuridad se ve obligada a retroceder. El público comenzó a aplaudir. Él levantó la mano pidiendo calma. Lo que me derrumbó un día fue la risa de quienes no creían en mí, pero lo que me levantó fue la fe en no rendirme. No necesité ser el más joven, el más rápido, el más moderno. Necesité ser el más fiel a lo que sé hacer bien. Las palabras resonaban con fuerza. Jóvenes emprendedores tomaban apuntes. Hombres y mujeres de mediana edad se emocionaban, como si vieran en él su propia lucha. Nunca subestimen la experiencia. Nunca acepten cuando les digan que ya no tienen valor. Quien carga disciplina y voluntad no envejece, madura. Aplausos ensordecedores llenaron la sala. Algunos se pusieron de pie, otros lloraron, y en el fondo, el corazón de Augusto se llenó de paz. No se trataba solo de negocios, se trataba de dignidad. De regreso a casa, sentado con su esposa en la terraza, Augusto resumió: la mayor lección de mi vida es que nadie puede decir cuándo nuestro tiempo terminó. Solo nosotros podemos. Ella sonrió, apoyó la cabeza en su hombro y respondió: y tu tiempo apenas está comenzando. La edad no es condena, es herramienta. La experiencia no es atraso, es ventaja. Y la humillación de hoy puede ser la base de la victoria de mañana. Quien fue descartado puede regresar más grande. Quien fue subestimado puede sorprender. Quien fue llamado demasiado viejo puede, un día, sentarse a la mesa como socio, no como empleado. Y ahora, queda una pregunta para ti que estás escuchando esta historia. ¿Cuántas veces te dijeron que no podías? ¿Cuántas veces se rieron, dudaron o te empujaron al rincón? Si esta historia movió algo en ti, escribe en los comentarios: todavía tengo valor. Eso mostrará que no te vas a callar frente a las voces que intentan derribarte. Así que no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque al final toda historia como la de Augusto nos recuerda algo simple, pero poderoso: la dignidad nunca se jubila.